tal? Buenas noches. Girando la rosca como todos los jueves, Daniel. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué haces, Eduardo? ¿Qué tal? Buenas noches, gracias. Tengo traspapelado... Uy, sí, Ya está. Ahora sí estamos bien. Ahora sí. 7.513 casos de contagios por el coronavirus. 147 fallecidos. Total de fallecidos al día 140. De cuarentena, 4.251. Saltos importantes, ¿no? Ha habido saltos importantes, sobre todo en provincia de Buenos Aires. Pero ha habido otras cosas esta semana. Sí, bueno, esta semana tenemos la deuda, ¿no? Esta semana está el tema del acuerdo con los bonistas. Vamos a hablar en un rato con Marina Dal Poyetto, economista, alguien que sigue muy de cerca los números de esta economía argentina tan... Bueno, ahora estamos tan movida. Después me vas a contar lo bien que está fenómeno. Después me lo contás. Bueno, está bien, si vos lo decís. Hablando de pandemia, hablando de inseguridad, que es otro tema que vuelve con mucha fuerza. En verdad nunca se va. No. Hubo este interín de la cuarentena estricta que hizo descender un poco el tema de los delitos, pero volvió con mucha fuerza y mucha violencia. Pandemia, inseguridad. Buenos Aires tenemos dos intendentes. Diego Valenzuela de 3 de febrero y Ariel Sucarzuk de Escobar. Dije bien, ¿no? No muy me bien, lo viste muy bien. Bien. Yo tengo bien. No, la pronunciación no me sale muy bien, pero todo bien. Con ellos vamos a hablar de pandemia, inseguridad, nada, y lo que se pueda derivar. Ponerle el cuerpo, ¿no? El tema de los intendentes en Gran Buenos Aires es el tema de poner la cara todos los días. Y bueno, y quien pone la cara es Pablo de León, que está con nosotros también, claro. ¿Cómo les va? Buenas noches. Bueno, vamos a ver algunos bloopers de las sesiones virtuales que hay en la Cámara de Diputados. Después vamos a seguir chusmeando redes, como siempre, y les voy a mostrar también a alguien que fue a visitar al presidente de una manera muy especial. De una manera especial, ¿cómo ha sido? Bueno, ya te vas a enterar. Bueno, nosotros, ahora, antes, Daniel, de empezar tu relato del paraíso argentino, vamos a ver esto. Dale. Hoy con tranquilidad podemos decir que el objetivo que nos fijamos lo hemos logrado. No lo lograron Alberto y Martín, lo logramos todos. Bueno, y en la presentación de la rosca... ahí teníamos un poco lo que vamos a conversar hoy. Y yo te pregunté antes, ¿con esto qué pasa? Ya está, la deuda... Bueno, con esto partimos. Básicamente lo que como dijo, con la deuda... Me gustó, ¿sabes lo que me gustó? La familiaridad del presidente. ¿En qué sentido? Alberto y Martín. No el presidente, el ministro. Alberto y Martín. Bueno, está bien, bueno, un poco de familiaridad en la dureza de la negociación de la deuda. Bueno, lo que hay, se logró un acuerdo con los bonistas. Los bonistas en estos días lo que están haciendo es, los bonistas que acordaron con la Argentina, es dar la vuelta entre todos los clientes para ver quién se suma y a ver si la Argentina logra, bueno, tener algo que se descuenta, que es por lo menos una alta participación en el canje. Que era pero algo puede quedar afuera, ¿no? Sí, algo siempre puede quedar afuera, pero... 10%. Bueno, pero el tema es que mayoritariamente hay una aceptación. Los bonistas lo que demostraron, el 3 grupos de bonistas que dijeron que tenían más del 50%, y parece que tenían más del 50% de los bonos del canje. Esto lo que hizo es que la Argentina, acordando con ellos, logró la mayoría, que era lo que se buscaba, ¿no? Haber logrado el canje, básicamente se lo considera más por lo que evita que por lo que genera, ¿no? O sea, el tema es, esto evita que la Argentina siga en una declinación. Digo, esto no quiere decir que haber canjeado la deuda y haber logrado un alivio en materia financiera, haber corrido el horizonte, que ya está. No, falta, falta Club de París, falta Fondo Monetario, son 44.000 millones, ¿no? Sí. Bueno, pero aparte de eso falta también que, bueno, que la tasa de interés para la Argentina baje,
que suban los activos financieros y que me parece que el alivio más grande es en términos de no solo que el Estado, bueno, iba a tener un problema muy serio entrando en un default total, sino también que las provincias, sino también que el sector privado de las empresas iban a tener que pagar más por los créditos. Ahora, bueno, por lo menos se abre la puerta para la descompresión y se abre la puerta también para pensar que la Argentina pueda proponer un plan, algo que, bueno, ¿Un qué? un plan. Pero, Ya dijo que no. El presidente no cree en los programas económicos. No, es cierto, porque dicen que todos fracasaron. Bueno, el tema es el no plan. La pregunta es si fracasará o no fracasará. Pero aparte de esto, bueno, veremos. Evidentemente, si va, como dijo el ministro de Economía, Martín Guzmán, el gobierno va a encarar una conversación con el Fondo Monetario Internacional, que te diría que va a tener que ser rápida por los tiempos políticos, ¿no? Porque con el fondo siempre vas, venís. Se llega, bueno, puede llegar a julio del año que viene, preelecciones, ¿no? En términos de campaña electoral. ¿Sabes lo que creo que, por supuesto que es difícil de demostrarlo? Digo, menos mal que este tema de la reestructuración de la deuda se consensuó cuando empezó el gobierno. Porque si había que consensuarlo ahora, como está el grado de confrontación del gobierno con la oposición, me parece que hubiese sido muchísimo más difícil. Sí. Y digo, por primera vez, por lo menos con la intensidad que se está dando, la grieta llega a la pandemia. Se vino dando con sutileza. Ahora, esta historia de que te tiren con los enfermos y con los enfermos mayores, que si son de capital van a provincia o si son de provincia van a capital, como hizo el presidente esta semana, me parece que, no digo que sea el punto de partida, porque ya ha habido cosas, pero me parece que marca, digamos, el comienzo del divorcio en este matrimonio que desde que comenzó la cuarentena sostiene el presidente con Horacio Rodríguez Larreta y Axel Kicillof. Me parece que Horacio Rodríguez Larreta es el muñeco a pegarle por parte del gobierno. Bueno, está claro. Un dato fue el del presidente. Otro dato fue el de Cristina Fernández esta misma semana, comienzo de semana, cuando objetó el comportamiento de la policía de la ciudad en las marchas de reclamo por Santiago Maldonado y Astudillo Castro. Dicho sea de paso, sobre Astudillo Castro, el kirchnerismo se calla la boca, No dice nada. Yo no he escuchado una organización de derechos humanos pronunciarse sobre el tema Astudillo Castro, que lleva 3 meses. Más de 3 meses. Más de 3 meses desaparecido. Y bueno, y todo indica que la policía bonaerense... Bueno, quizá alguna responsabilidad tenga. Lo que digo es, me parece que todas estas cuestiones están marcando la brecha que se empieza a abrir con el jefe de la ciudad. ¿Por qué con él? Bueno, porque claramente representa el distrito más poderoso que tiene la oposición, que administra la oposición y que tiene volumen de vidriera y volumen político. Sí. Pero me parece que este es el dato, digo, menos mal que esto se acordó antes y que se mantuvo, porque la verdad que después del acuerdo, en general la oposición, aún con matices, salió a respaldar. No, me parece, bueno, pues Hernán Lacunza, ministro de Economía, exministro de Economía, Caputo, exministro también, salieron a respaldar y a decir que esto era el mejor acuerdo que podía lograr la Argentina, ¿no? En este contexto. Decime, ¿querés que sumemos a alguien más? Dale, sumamos a Marina. ¿Hablamos con Marina Dal Poyeto? Sí, así es. ¿Qué tal, Dal Poyeto? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Marina, buenas noches, ¿cómo va? ¿Bien? Arranque, Bien, doctor. muy bien. Bueno, el tema es, nada, hay canje de la deuda, ya está. ¿Esto es el principio o el fin de qué? No, te diría que es un cierre importantísimo, porque descomprime y no poco. Todavía te falta, digamos, ver cuántas son las ofertas que finalmente entran, sumar y ver si definitivamente se alcanzan las mayorías en los dos indentures, en los dos tipos de contratos de deuda que tiene la Argentina, el de los bonos globales y el de los bonos que se emitieron en 2005 y 2010 para salir del default de 2001. Pero luce que hay una masa crítica importante como para, si eventualmente quedan holdouts, te permite, ¿no? Pasar el primer escollo, digamos, que quedaba pendiente. Ahora te falta el resto, te falta el fondo y te falta fundamentalmente una señal de consolidación fiscal en la pospandemia
que fue la señal de consolidación fiscal con la cual paradójicamente arrancó este gobierno en diciembre del año pasado. Acuérdense que en diciembre del año pasado se pasó un proyecto de ley que se llamó Solidaridad Social y Reconversión Productiva, pero que de alguna forma tenía detrás un ajuste fiscal significativo que incluía 3 cosas. Incluía el freno de la indexación previsional, incluía la marcha atrás de la reforma tributaria e incluía el cambio en las retenciones, la suba en las retenciones, y eso de alguna forma evitaba que el déficit fiscal, que en 2019 terminó en medio punto del PIB, pero que si no hubieras hecho nada iba a la zona de 3 puntos del PIB, diera una señal fortísima de consolidación fiscal. Después vino la pandemia, se desplomaron los recursos, se dispara el gasto compensatorio y tuviste 3 meses, abril, mayo, junio, donde el gasto sube en promedio cerca del 80 y los recursos suben abajo del 20. Ahora, Marina, en este sentido, bueno, el gasto sube mucho, la recaudación cae o no sube lo suficiente, en el medio lo que hay es emisión y mucha emisión, pero pareciera que esa emisión en algún momento va a tener que cortarse si es que se quiere ir al Fondo Monetario Internacional, que siempre en lo que hace a los reclamos y le pide a todos los gobiernos es que trate de achicar el déficit y que trate de abrir la economía. ¿Cómo se presentará eso en un gobierno que dice que no quiere tener un plan? Yo te diría, me parece que primero lo que tenés es un fondo que te diría que bastante distinto del que viste en el pasado. Es un fondo donde la directora gerente la semana pasada en una presentación dio un mensaje que era algo así como que los gobiernos van a tener que tener mucho cuidado en la forma en la cual desarman las medidas compensatorias, dando la idea de que el desarme de los enormes desequilibrios fiscales que tuviste este año en el grueso de los países van a tener que corregirse lentamente. El punto ahí es que en el caso de la Argentina, más allá del acuerdo con el fondo, el problema es que sin fuentes de financiamiento, todo el financiamiento es con maquinita. Y entonces vos lo que estás haciendo es inyectando pesos sistemáticamente en la economía. Esos pesos se empiezan a inyectar en una economía que en las elecciones del año pasado estaba, digamos, muy seca de pesos, era como una pileta vacía. Empezaste a inyectar los pesos, vino la pandemia, se amplifica el déficit fiscal y lo que estaba lo que estaba vacío se empezó a llenar y hoy está desbordando de pesos. Y hoy hay una enorme masa de pesos. Buena parte de esa emisión de pesos está dentro del Banco Central, o sea, el Banco Central ya retiró esos pesos de la economía, o buena parte de esos pesos de la economía, pero bueno, digo, potencialmente si seguís financiando el desequilibrio fiscal con maquinita, en algún momento va a tener un problema. Por eso decía yo, de las tres definiciones de política, una era la deuda, la segunda es el fondo, y la tercera es la señal de consolidación fiscal, sobre todo de cara a 2021. Dalpolletto, ¿y cómo ve camino a esta negociación con el fondo y camino a una reconstrucción hipotética de la economía? ¿Cómo ve el índice confianza? ¿Qué transmite la Argentina según recoge usted en el mundo internacional? Yo un poco, digamos, estoy haciendo un juego donde pongo por un lado los fundamentos y por otro lado pongo la confianza, ¿no? Y después miro qué es lo que está pasando en el mundo y lo que estoy viendo es un mundo hiperlíquido. O sea, lejos de la gigantesca toma de ganancias que tuviste a fines de marzo, hoy volvió la liquidez para casi todo. Incluso para yo decía, primero fue a comprar lo bueno y barato y ahora está yendo a comprar lo barato. Entonces, en este juego de fundamentos y carácter del gobierno, lo que decís vos, confianza, yo lo que digo es, cuando algunas de las dos cosas están, los flujos ingresan. Y te pongo dos ejemplos contrapuestos. Te pongo el primer gobierno de Kirchner, donde vos tenías una economía con buenísimos fundamentos, superávits gemelos, precios relativos alineados, y tenías un carácter del gobierno que, sobre todo a partir de la intervención del INDEC en 2007, se empezó a joder, si querés, y lo que tuviste en ese momento fue flujos que seguían entrando. Yo de alguna forma pensaba que la intervención del INDEC o el accionar de Moreno en ese momento funcionaba como límite al ingreso de capitales en una economía que quería mantener el tipo de cambio alto
y quería que el ingreso de capitales no te lo atrase. Y te lo pongo al revés, te lo pongo en el arranque del gobierno de Macri. Vos tenías una economía con fundamentos horribles, tenías déficits gemelos, tenías precios relativos muy desalineados, y sin embargo tenías un carácter del gobierno, digamos, muy promercado, con una diatriba fantástica sobre el devenir de la Argentina, y te generó un aluvión de ingresos de capitales financieros de corto plazo que después terminaron mal. Entonces lo que digo es, hoy por hoy estás en una situación intermedia. Tenés fundamentos que están bastante más alineados, mucho más alineados que en 2015, por los malos motivos, o sea, como contracara del ajuste macroeconómico violento que tuvo la Argentina. Y tenés un carácter del gobierno que te está jugando a veces en contra, a veces a favor, o sea, con un discurso que es un zigzag, donde uno la verdad es que no termina de sacarle la ficha al gobierno. ¿Dalpolleto? ¿Sí? Estuvo Guzmán, ahora parecía como un ministro dedicado solo a la deuda, más como un ministro de la deuda. Hoy vamos a ver, o tenemos que ver, a un Martín Guzmán ya transformado en un ministro integral de Economía. Yo creería que debería haber un ministro de Economía que ordene, si querés, el programa, por ponerle la palabra programa, poner una palabra que no sea programa, digamos, para manejarla dentro de la política, pero alguien que alinee, digamos, las políticas, sobre todo, de nuevo, en este contexto donde vos tenés que consolidar lo fiscal, porque de la consolidación fiscal o no, va a depender de si Argentina tiene chances de estabilizar la macroeconomía de cara a 2021 o tiene el riesgo de pasar a un escenario de fogonazo inflacionario que te termina abortando una lógica recuperación después del desplome de la actividad que tuviste en 2020. Y te agrego 3 cosas. Te digo, lo primero es, tenés una oportunidad, te diría, bastante única, porque tenés, por un lado, una puja distributiva que se contuvo. Digamos, la semana esta tuviste la novedad de que la paritaria de camioneros está en la zona de 30, la paritaria bancaria en la zona de 26. Si me hubieras planteado esos números en diciembre del año pasado, yo te hubiera dicho, estás imposible. Entonces, la puja distributiva medianamente contenida. Tenés un escenario internacional de enorme liquidez y de dólar debilitándose a nivel global. Tenés precios relativos mucho más alineados. Es cierto que tenés una brecha cambiaria muy alta, pero como contracara de la enorme incertidumbre que genera el esquema de política económica, si querés, pero el nivel de la brecha cambiaria hoy, el nivel del contado con liquidación hoy, es similar al overshooting del tipo de cambio de 2002. ¿Sí? O sea, es muy alto. Claramente la Argentina en el pasado tuvo niveles mucho más altos de tipo de cambio cada vez que tuvo un descalabro macroeconómico. El Rodrigazo, el cigotazo, la hiperinflación. Pero ni el contexto internacional ni los fundamentos ameritan una situación como esa. Obviamente nosotros somos campeones de hacer macanas, con lo cual eventualmente se podrían generar las condiciones, pero digo, tenés que recrearlas, tenés que trabajar para recrearlas. Perdón, Marina, pero para recrear las condiciones hay un colega tuyo, Agis, que habla de que, bueno, que por ahí la pandemia puede actuar, el coronavirus, como un desindexador, como esto que en algún momento cortó, no sé, Cavallo con la convertibilidad o allá por el plan austral de Juan Zurruil, que se logra en un momento cortar un poco la inflación. ¿Están dadas las condiciones con esto que mencionabas recién, de que Camioneros piden un aumento de 30% y que las paritarias aparecen más achatadas, como para generar alguna estabilidad? Está dada la oportunidad, pero requerís una consolidación fiscal. Si tu agujero fiscal de cara al próximo año se mantiene en la zona de 6 puntos del PIB o arriba en la zona de 7 u 8 como este año, te diría que es muy poco probable que eso ocurra y el riesgo de fogonazo inflacionario aparece. Si el agujero fiscal el año que viene está en la zona de 2 puntos del PIB, la matemática monetaria te permitiría un escenario de desinflación de la economía como el que estás planteando, pero la nominalidad va a estar definida en gran medida por el agujero fiscal y la financiación de ese agujero fiscal con emisión monetaria. Entonces, digo, el escenario, la bisagra entre un escenario de estabilización y un escenario de disparada en la inflación, donde abortes estas condiciones, te diría que únicas, que te está dando, digamos, el mundo, los precios relativos más alineados y esta oportunidad, si querés, de la política para manejar la puja distributiva. Bueno, digo, va a depender de que el gobierno en un año electoral esté dispuesto a hacer que el gasto
crezca por debajo de la recaudación, pero para pasar de 8 puntos a 2, necesitas algo así como que el gasto crezca cerca de entre 30 y 40 puntos por debajo de los ingresos, lo cual requiere, no tenés margen para hacer obra pública, requiere mucha prudencia en el manejo de los aumentos previsionales y de la paritaria pública, requiere que haya aumentos tarifarios, aún en un año electoral, ¿sí? Y requiere que el grueso del gasto que saltó en la pandemia, sobre todo los ATPs y los IFEs, desaparezcan. Bueno, la pregunta del millón es si la política está dispuesta a hacer una consolidación fiscal en el año electoral, después del salto del déficit fiscal de medio punto del PIB a 8, o si por el contrario va a intentar esto que trasciende desde el punto de vista de la diatriba del gobierno, que es un plan Marshall de reactivación, digamos, con mucha obra pública y subsidios. Si es el segundo es el intento, el riesgo de abortar la recuperación de cara al próximo año es muy alto y un fogonazo inflacionario. Dalpolletto, gracias por estar esta noche con nosotros. No, gracias por la invitación. Dani, nosotros ahora vamos a ir a hablar con Sujarchuk y Valenzuela. Mientras tanto, Sí, tenemos que ver los números de hoy. dale. Son 7.513, lo dijimos antes, contagios en las últimas 24 horas. Total 228.195. Ahí están recuperados e infectados activos. Fallecidos en las últimas 24 horas, 147. Total 4.251. Valenzuela, Sujarchuk, gracias por estar. Gracias, buenas noches. Buenas noches, un placer. Bueno, vos sos como de la casa. Una pregunta, pandemia. El distrito de Sujarchuk, el distrito de Escobar, de 3 de febrero, hoy. Escobar está, te diría, en promedio acompañando la situación de la provincia. El punto más crítico es que hoy, tanto en el hospital municipal que adquirimos hace poco como en el provincial, las camas que quedan son pocas. Estamos hablando de 2 o 3 camas en el hospital provincial, 1 o 2 camas en el municipal. De terapia intensiva hablamos. Sí, de terapia intensiva. Siempre hablamos de las camas críticas. Esto que significa que si el vaso está lleno y le entran 2 gotas más. Por supuesto que es algo que va rotando, salen pacientes, entran, no es una foto estática. ¿Tienen alojamiento de campaña? Tenemos alojamientos, en este momento tenemos alrededor de 70 vecinos alojados, lo que sean alojamientos leves, y también todo lo que son las otras camas leves, o sea, no de terapia del hospital, también están bastante más colapsadas, porque también a esta altura, con el frío, empiezan a concurrir más personas a los centros médicos por las otras patologías, por consultas y demás, y de hecho, parte de que aumentó la circulación es que también aumentó más la cantidad de vecinos y vecinas que concurren a los hospitales. Y los números que acaban de decir ustedes, mayor nivel de contagio, inexorablemente nos pone en una situación completamente crítica que hay que convivirla. Por eso siempre hay un consenso general que tiene que ver con la conciencia social. No hay cura, no hay vacuna, sobre eso no hay discusión. Bueno, hay que tratar de mantener la situación económica, la situación social, la situación alimentaria, que es muy grave. Tenemos 300 ollas populares en el partido de Escobar y, por supuesto, evitar que la gente se muera. Todo eso es conciencia social. ¿Valenzuela? Bueno, primero diría la triple pandemia, la sanitaria, la económica social y la de la inseguridad que ha vuelto a niveles que preocupan. Sobre la primera, cuidar la salud, trabajar en equipo los 3 niveles de gobierno. ¿Pero su distrito cómo está? Nosotros tenemos más o menos, hemos tenido desde marzo 5.000 casos, la mitad recuperados, unos 400 y pico internados, la ocupación una tasa de letalidad que está en el 2%, estamos en una zona de alta circulación del virus porque es el primer cordón del conurbano, pegadito a la capital, ocupación de camas anda por el día a día, 60-70%, 2 hospitales provinciales, un hospital de campaña municipal para internados leves, yendo a buscar el virus, que esto es algo que a veces, cuando hablamos de la tabla de posiciones de los casos, a veces más casos es bueno porque los fuiste a buscar, los aislaste y evitaste que sigan contagiando. Creo que ese trabajo hay que seguir haciéndolo, el de testear y el de lograr ir domando a esta situación en cuanto a los contagios y a su multiplicación. Sujarchuk, bueno, estando al límite en el tema de las camas críticas, las camas de terapia intensiva, ¿cuál es la salida? ¿Cómo están planeando? ¿Cómo está mirando
el tema de la evolución de la crisis, que pareciera que estamos en un pico, un salto importante. No hay duda que agosto va a ser un mes difícil, por eso digo, no hay que perder una oportunidad para decir que la gente no debe dejar de cuidarse, hay que trabajar, tener responsabilidades, pero mantener el aislamiento social. Esto que señalaba el presidente junto con el jefe de gobierno y el gobernador de, bueno, las actividades sociales, familiares y demás, hay que restringirlas y especialmente con los adultos mayores. Nuestro promedio de letalidad tiene que ver con 70 para arriba, o sea, y diría mucho más cerca de los 80. Ahí es donde hay que cuidarse muchísimo. En otro sentido también es importante destacar este sistema interconectado que ahí tiene. Por ejemplo, el hospital deriva muchos casos a la Antártida o a otros, o al de Pacheco o al de Malvinas, lo cual hay que, nosotros y más los intendentes somos parte en definitiva de una provincia, de una región, cada uno nos agrupamos de otra manera por regiones sanitarias. Esto significa que tiene que haber un sistema de derivación. ¿Qué es lo que hay que tratar de que pase? Que un día no estén todos llenos a la vez, porque ese día no habrá dónde derivar. Sí, Ahora, y también... ¿se cumple? Perdón. No, iba a acotar lo de convivir con el virus, porque en tanto no haya vacuna, creo que la clave es la libertad con responsabilidad. Tenemos industrias abiertas, comercios en su mayoría abiertos, salvo un gimnasio, un salón de fiestas. Tenemos que trabajar en este equilibrio entre salud y trabajo, porque si no, se apaga la vida, se apagan los municipios, se apagan las pymes, y ese es el gran desafío, de poder cuidar la salud, pero convivir con el virus. Ahora, eso se ve, le pregunto a los dos, pero eso se ve reflejado, porque uno a veces, a la distancia, porque no está recorriendo el conurbano, eso se ve reflejado en el conurbano, porque uno a veces ve imágenes de mucho amontonamiento, mucha circulación, digo, ¿son imágenes excepcionales o...? Cuesta porque somos latinos, somos argentinos, nos gusta el abrazo, hay tradiciones, se extraña el asado, la reunión familiar. Mate. Y tenemos que lograr seguir con el eje de la salud, con el eje de la responsabilidad. Hay lugares donde cuesta el fin de semana, mejora la temperatura y la gente sale a los parques. Por eso nosotros le decimos al gobernador, mejor administrar la salida ordenada, cómo la gente está en el espacio público. Hagamos protocolos para todo, porque más tarde o más temprano los vamos a necesitar, si no la gente va a salir igual. Y cambiando de tema, tema inseguridad. Bueno, me parece que estamos en una situación también de pico en algún sentido cuando se empezó a abrir la cuarentena, ¿no? Yo creo que estamos en una situación intermedia, ni tan grave como terminamos el año pasado, ni tan leve como cuando comenzó la pandemia. Y esta situación que sí es objetivamente que ha aumentado la inseguridad, también creo que... ¿En su distrito en qué porcentajes? No, le estoy diciendo, estamos acercándonos. A ver, está claro que la inseguridad acompaña el nivel de circulación, es lo que uno puede ver. Correcto. Si uno toma una unidad de 100 en diciembre del año pasado y una unidad muy baja cuando empezó la pandemia, bueno, la gente no circulaba, más los retenes, más otra cuestión, vuelve la circulación, vuelve esto. Y también creo que también hay una tensión social muy importante. Yo digo, antes 2 autos se encontraron en una esquina y quizás tenían un insulto, ahora bajan y se dan una trompada. Bueno, en un barrio picante como los que tenemos en el conurbano, 2 familias que tienen conflicto, antes se podían tirar un piedrazo, ahora termina un cuchillazo. Digo, hay una situación que es objetiva. La gente en general, las familias, los femicidios, que nosotros tuvimos uno muy grave en esta semana, digo, está a la orden del día. La tensión que todos vivimos, de muchas maneras, cuando esa tensión se vuelve tensión violenta, se vuelve mucho más complejo. ¿Esto qué quiere decir? Que un delito que antes no tenía una situación de violencia, hoy probablemente la tenga. Sí, yo lo que acotaría, más allá del lugar que tenemos cada uno, es que tenemos que lograr salir de ser comentaristas de la inseguridad, ser protagonistas de una agenda nueva con la seguridad. A mí, realmente lo digo, me preocupa que el gobernador no habla de la seguridad. No habla. Bueno, habla Bernie. Bueno, a ver, Bernie, yo tuve una buena reunión con él. Habla y con creces. Va al frente, está más en la calle que en el escritorio, son gestos positivos, pero la definición política es del gobernador. Yo recuerdo la apertura de sesiones en la legislatura bonaerense, no fue mencionado el tema seguridad. Y hoy, que vemos que el delito vuelve a los niveles prepandemia de la mano de la mayor circulación, en abril caímos a niveles muy bajos, hoy estamos en algunos delitos igual o más arriba, necesitamos de una agenda clara, de una definición
de prioridades, de recursos. Necesitamos un fondo de seguridad para el Gran Buenos Aires, para tener más patrullaje, para tener más personal. Hoy estamos por debajo de lo que necesitamos. Y además... Ahora, perdón, ¿perjudica mucho el conflicto Bernie-Frederick? Mucho. ¿O Frederick-Bernie? Eduardo, lo que no se hace juntos no se hace, también, ¿eh? no se hace bien. Quiero decir, necesitamos trabajo en equipo. O sea, para optimizar el trabajo de seguridad tienen que trabajar los 3 niveles juntos, especialmente nación y provincia que tienen las competencias originales. Fuerzas federales, ¿cómo pueden bajar al conurbano sin una coordinación clara, efectiva y permanente con la provincia? La necesitamos. Yo Ariel. no comparto lo que dice mi amigo Diego Valenzuela, con quien tenemos muy buen diálogo y relación, pero primero, Bernie no es el ministro de Axel Kicillof. En segundo lugar, tenemos un ministro en la calle constantemente, a Escobar, que esta semana vuelve a ser la 5ª vez que viene en 6-7 meses. En tercer lugar, esta semana tanto Alberto Fernández, o sea, el presidente de los argentinos, y el gobernador están cerrando un fondo de seguridad para el conurbano y otros lugares más que el presidente disponga. Ahora hablamos del conurbano, que es nuestra área de incumbencia, por lo tanto, en poco tiempo también van a salir estas noticias. Me parece que hay una política activa. Hay una política activa que tiene también que ver con los resultados que se ven en la calle, con un ministro que está en el territorio donde hay los problemas y no solamente en la tele. Yo no vi en el gobierno de Kicillof tiroteándose a la federal con la bonaerense disputándose terrenos de la droga. Yo no vi al ministro de la provincia de Buenos Aires de Seguridad teniendo que parar a la ministra de la Nación represiones a manifestantes en la Panamericana. Por eso, digo, si de verdad queremos dejar de ser comentaristas, bueno, dejemos de hacer chicanas políticas constantemente. Lo que tenemos que hacer es trabajar en conjunto. ¿Qué es lo que hacemos los intendentes? Que el conjunto, el 100% de los intendentes, aportamos al sistema de seguridad, aportamos con recursos propios, aportamos con cámaras, con información, con trabajo conjunto, y sí creo, y que la oposición lo tiene que hacer como lo hicimos nosotros cuando gobernaron ellos, es tener una política de Estado. Yo te digo, la verdad, debo ser uno de los intendentes de la oposición que más trabajaba con el ministro Ritondo cuando era el ministro de Vidal. No pasa esto porque están en este eje de campaña. Y la verdad que la campaña no sirve para seguridad. Primero porque no conviene alentar a los delincuentes, que existieron, existen y van a seguir existiendo. Y en segundo lugar, porque la verdad que muchos de los problemas son heredados y muchos de los problemas probablemente los herede el que venga. Hay que tener mejor calidad educativa, mejores valores sociales, mejor representatividad política con lo que hacemos nosotros y a partir de ahí también poder trabajar sobre las conductas de las personas. Pero Sugarchur, le hago la pregunta, pero le pregunto a los dos. ¿Bernie parece más un político en campaña que un funcionario haciendo su gestión? Digo, hasta tiene un spot propio, con un logo propio, Fuerza Buenos Aires. ¿Parece un político en campaña, Bernie, más que un ministro en gestión? Eso lo podría compartir si no hubiera un ministro gestionando. Pero también cuando levanta, y lo acaba de decir Diego, pero también estuvo en otros distritos tantos de uno u otro, porque no tiene que ver en la delincuencia, no te preguntan a quién votaste, sino con suerte salís ileso de una situación compleja. Y ahí está Bernie y su equipo también, no solamente Sergio. Y está el gobernador apoyando. Y hay una clara intención, por eso te decía que tanto él como la ministra Federic, con quien también trabajamos muy bien, yo vi el camión sanitizante de la PCA por todos lados, digo, en estas combinaciones de solidaridades y seguridad, veo a la prefectura, veo a la gendarmería, veo los números que te dicen. O sea que te mandamos tantos gendarmes o prefectos y no como te decían antes, que firmabas un convenio por 300 y te caían 100 y después nadie sabía dónde estaba el resto. Lo mismo Venezuela. Entonces digo, podrá hacer política, podrá no hacerlo, y me parece todos hacemos política. Lo que primero no hay que decir es mentir. Todos los dirigentes hacemos política. Está bien, pero... Yo hago política, Diego hace política y todos los que estamos acá llegamos con los votos. Tenemos que honrar el lugar que tenemos. Todo bien, pero que Frederick y Bernie se llevan bien, eso no lo creo. ¿Pero qué importa? ¿Qué importa? No, tienen discrepancias. La verdad es completamente anecdótico que se lleven bien o mal. Lo importante es que cada uno ejerza correctamente la función para la cual fue designado. Que tienen diferencias en la gestión, no es que no son amigos, que eso no importaría. Tienen diferencias claras en la gestión, me parece, ¿no? Sí, Diego. yo más allá de la gestualidad, que desde ya comparto que uno ve en el ministro Bernie las ganas de ir al frente, estar en el territorio, escucharnos. Hay una definición positiva de trabajo en equipo entre el ministerio, la policía y los intendentes, que somos los que más conocemos el territorio. Pero no alcanza con la gestualidad. Necesitamos definiciones concretas de recursos, de inversión. El patrullaje es muy poco en la provincia de Buenos Aires, no de ahora, pero ahora están ellos.
Y ahí es que digo, primero la definición del gobernador. No alcanza con lo técnico y con lo operativo, es lo político. ¿Cuántos recursos le vamos a poner a la seguridad? ¿Con qué trabajo mancomunado entre provincia y municipios? En segundo lugar, el fondo. Ojalá, bienvenido sea que haya un fondo de seguridad para el conurbano. Lo necesitamos. Las fuerzas federales, no a los codazos, trabajando en equipo. Nosotros tuvimos que reclamar con énfasis. Se armó un despliegue de fuerzas federales y se saltearon a los municipios de Juntos por el Cambio. Lo reclamamos y la ministra nos escuchó. No puede volver a pasar. Tiene que hacer un plan equitativo en todo el conurbano, donde además estén coordinados, y yo no sé cómo, y no voy a tomar partido sobre quién tiene razón, pero tienen que estar coordinados y no lo estuvieron. Así que creo que esto es una agenda, quizá tomando lo que dice Ariel, de una política de Estado. No son chicanas, no son lugares comunes. Tenemos que armar esa política de Estado, pero necesitamos definiciones de quiénes son los responsables. Mira, un camino que creo que va a pasar es el inversa. Cuando comenzó el gobierno de Vidal hubo un fondo de seguridad. El primer año. Un fondo de seguridad creo que eran... Nos vino muy bien para invertir en tecnología. Exacto, fue el Yo hice último. el centro de monitoreo El primero, el 3 de febrero. Por eso fue algo muy bueno y fue el último. Y cada vez hubo menos policías, menos cantidad de recursos y bueno, y más internas. Yo creo que el camino que hay que hacer es el camino inverso, empezar de menor a mayor a volver a recuperar más cantidad de policías, que comparto, perdimos cantidad de hombres y mujeres en la bonaerense. Hay que volver a recuperar los niveles históricos y si se puede superarlos. Espero que el año que viene podamos tener, no sé, 10.000 policías nuevos en la provincia, digo un número aproximado. Es verdad que hay que comprar patrulleros. Y es verdad también que necesitamos un fondo. Yo creo que esas noticias pronto las vamos a tener y también necesitamos que esto sea una tarea colectiva. La verdad, yo creo, más allá de los buenos modales, que la sociedad espera que no nos peleemos por este tema. Que sí tengamos diferencias, está bárbara. Que las expongamos mucho mejor si la suma de inteligencia y la diversidad nos enriquece. Pero que no hagamos de estos temas que tienen que ser política de Estado, como la pandemia y como la seguridad, pequeñas eslogan para ir esmerilando a quien El mejor les toca ejemplo gobernar. es la pandemia. El presidente Alberto Fernández instaló el diálogo y la cooperación como un método. Y estamos saliendo adelante. Eso no pasa en la seguridad. Al contrario, lo que vemos es peleas. Necesitamos una agenda, una definición en la pandemia clara. ya no hay tanta Bueno, cordialidad como pero antes. sigue la cooperación y sigue la foto Es del verdad. presidente, el gobernador y el jefe de gobierno. Le agradezco a los dos que... Gracias por estamos invitar. hablando. Gracias. Muchas Muchas gracias. Nosotros, Daniel, Vamos. vamos que viene una visita. Viene una Pablo. visita, viene una visita. Sí, está un pilar acá en el programa. Viene, creo que viene, ¿no? Sí. viene, ¿Cómo andan? viene. Oh, Acá vengo. Pablo. ¿Cómo están? Qué gusto verlos. Qué bien que te veo. ¿Bien? Bien, me voy a poner un poquito de... Por favor. Bueno, lo que no se ve también son algunos Bien. líos, algunos bloopers, vamos a llamarlos bloopers, Sí. en las sesiones virtuales. Che, no, a ver, Sí, ¿te puedo hacer una pregunta? por supuesto. ¿Vos crees que se pueden tratar temas estructuralmente muy serios en sesiones virtuales? Vos decís, por ejemplo, una reforma judicial. Ah, bueno, eso lo dijiste vos. Yo No te hago una pregunta. Sí, por ejemplo. Yo creo que no. Yo creo que tampoco. Bueno, Daniel, vota. Bien. no, perfecto. Vamos a ver algo que pasó esta semana. Sergio Massa le da la palabra a Luis Juez. Miren lo que pasó. Diputado Juez. Se fue. ¿Dónde está el diputado? Abrirle el micrófono. Nos parece que haber tenido organizado una estructura de cuadros sindicales municipales... Presidente. Diputado Luis Juez evidentemente está en una entrevista periodística, pero está ausente a la hora de votar. Diputado Luis Juez. Está en TN. Sí, efectivamente. Espectacular. Estaba en TN, Bueno. en una entrevista. Bueno, esto es lo que tiene no estar en el recinto y estar en la pantallita, con la pantallita. Bueno, pero eso pasa todo, digo, pasa en todos lados, pasa en el Congreso, ¿no? Absolutamente. Por supuesto, cualquiera de nosotros en un Zoom nos puede aparecer, nos puede aparecer nuestra hija. Hemos visto gente en... Solsillonca. Solsillonca. En términos técnicos, como dice... Solsillonca, término técnico. Como dice Eduardo. Sí. Pero pueden pasar otras cosas cotidianas como esto. En otro momento de la sesión de diputados, vamos a verla, la imagen, está la sesión ahí. Esa que está ahí es la diputada Gabriela Cerruti. ¿Qué está haciendo? Miren ahí. Se está lavando los dientes. Extraordinario. Se está cepillando los dientes. Impresionante. Puede ser, Carla, no sabía que se llamaba Carla de segundo nombre. Mirá vos. puede ser que Gabriela Carla Cerruti. Carla Cerruti. Y saludamos su higiene dental. No, está bien que sea. Me falta la agüita, Claro, ¿no? Igual. Está muy bien. Claro, menos mal que no vimos el proceso completo, ¿no es cierto?
Bueno, evidentemente hemos visto en paños menores, en términos técnicos. Salchichón. A ver, son las cosas de la modernidad, la virtualidad, las sesiones por teleconferencias. Pasan esas cosas. Pasan esas cosas. Bueno, vamos a ver otras cosas que pasan chusmeando redes. Presentamos esta parte. A ver. Sé que les a ver qué encanta. trajiste, a ver les qué trajiste. encanta. Bueno. Vamos a ver. Un intendente va a Olivos, día clave. Ah, no, perdón. Vamos primero con esto. Miren. Te cambiaron la bocha. La producción te cambió la bocha. Video que circuló. La oposición le negó al presidente Macri la ley de administración financiera porque temían que el gobierno salga de la crisis de la deuda 2018 y así ganar las elecciones. El asesor que se lo rechazó, ¿quién era? Según este video, ni más ni menos que Martín Guzmán. Miren, más pibe que ahora. Hoy lo malo pasó a ser bueno para el gobierno de Alberto. Este video, sin firma, circuló en la semana. No lo vi. ¿No lo viste? Bueno, sí. circuló mucho en las redes. Sí. Dani lo vio, en el cual decían que uno de los asesores que dijo que no le ayudaron con el tema de la deuda era el Nobel Martín Guzmán, que hoy tiene 37 años, ¿no es cierto? ¿Vos decís que un émulo de caballo, un cabalito? Bueno, ¿viste? Sí, Cuando en la época de Alfonsín dije que no le presten más a este gobierno. Mirá vos, qué buen ejemplo. Digo, recordemos también que al gobierno de Macri le tiraron piedras en el Congreso esa fue por la reforma. por la indexación de las jubilaciones, y el gobierno, lo que hizo este gobierno fue desindexar las jubilaciones. No lo aumentaron 20%. Sí, aumentar, pero menos que la otra forma. Perdón, los medicamentos a los jubilados se los dieron. Bueno, sí, es cierto, medicamento gratuito, pero hizo una reforma previsional muy trucha. Musarela, ¿no? Musarela, bueno. Desenganchó todo. Bueno, otro que tuitea, en este caso, es un intendente, que fue a verlo al presidente. Veamos el tuit. Acá, Juan Zabaleta dice... Pero Juan Zabaleta es como un hermano. Bueno, Juanchi Zabaleta fue justo el día que se cerraba el acuerdo que antes nos contaba Daniel. Vinimos a poner a Argentina de pie, pero miremos el pie precisamente de Juanchi Zabaleta en esa foto, que ahora vamos a ver la imagen siguiente. Juanchi Zabaleta en zapatilla lo fue a ver al presidente. Está bien que es un tipo joven. No sé si veo bien, a lo mejor no, pero no son cualquier zapatilla. 3 tiras, ¿ves vos? Veo algo, sí, veo algo. 3 tiras estás viendo. Bueno, evidentemente un buen Busini, digo, está bien vestido, pero... Los intendentes caminan el lodo. ¿Cómo? Charcos. Eso dicen. Bueno. ¿Vos decís que no? Sí, eso dicen. ¿Tienen que andar en bota o zapatillas? ¿Qué dice este intendente? Yo cuando estoy recorriendo el barrio no estoy en traje ni como vinieron acá. ¿Vos sabés quién es? Sí, Zabaleta, ¿no conocés? Sí. Es el único albertista que queda ¿Vos decís en el movimiento albertista. El único albertista que queda es el intendente. Tipo leal. Sí, bueno, es un unibloque, decís vos. Absolutamente, él sigue insistiendo que hay que armar el albertismo. No lo escuchan. Bueno, y por último, Martín Guzmán, que habló bastante del tema, Daniel, obviamente con toda su expertise. Hay alguien que me hacía acordar un detalle. ¿Se acuerdan cuando Cristina tuitea que Alberto va a ser el candidato a presidente y todos nos sorprendimos un sábado a la mañana? Ahí vemos cómo lo aplaudieron esta semana en el gabinete económico. Ahí están los aplausos porque logró... ¿Me permitís un segundo? Sí. ¿Me permitís que te interrumpa un segundo? No, porque... ¿Sabés qué me molestan? Me molestan las... Varias cosas. A vos te molestan varias cosas. Todo. ¿Vos te acordás cuando cerraron el acuerdo Toto Caputo, dicho sea de paso? Que dio mucho este acuerdo y ayudó mucho a este acuerdo. Ayudó mucho este acuerdo, Daniel lo sabe. Cuando cerraron el acuerdo, Alfonso Prat y Toto Caputo, que se dio un abrazo y tenía una copa de champán en la mano, que era, no me acuerdo, acá no era, no me acuerdo en qué ciudad del mundo era, que los kirchneristas decían, mirá la payasada. Esto hicieron lo mismo. ¿Sí? Digo, lo recibieron con aplauso, como si fuera San Martín. No, era Martín Guzmán. Bueno, el día en que Cristina tuitea y nos sorprende todo diciendo el candidato a presidente del Frente de Todos va a ser Alberto y no voy a ser yo, esa semana, ¿dónde estaba Martín Guzmán? En el Vaticano. ¿Reunido con quién? Con el Papa. ¿Qué tal? Y en esa reunión, un 13 de mayo de 2019, lo miro porque lo tengo para acordarme bien, dijo, me estoy preparando para ser el ministro del gobierno peronista que viene porque vamos a ganar las elecciones. ¿Qué tal? Es peronista, Guzmán. Sí, peronista de La Plata. Mirá vos.
Está nuevo eso. Qué visión, ¿eh? Es de Gimnasia y de Maradona. No, vale, de Gimnasia está todo bien. Pero que fuera tan peronista. Bueno, Peronista, está peronista, bien, está bien. peronismo de Stiglitz. Bueno, pero Peronismo de Stiglitz. muy bueno. Peronismo de Stiglitz, muy bueno. Sí. Pablo, gracias. A ustedes. Nosotros vamos a un Ya corte venimos. a la vuelta. Con Daniel jugamos a las cartas. Bueno, estamos de vuelta acá con Daniel. Vamos a jugar las cartas. Tenemos que... ¿Empezamos? Empecemos porque hoy tenemos 3. Bueno, adelante, director. Y se viene. 4, arrancamos mal. Arrancamos. 4 de... Y bueno, mirá, pero un 4 Sí. para 2. Para Gustavo se Arribas divide. y Silva. Gustavo Arribas y Silvia Magdalani. 1 y 2 de la AFI durante el gobierno de Mauricio Macri. Así es. Esta semana, ayer, el juez Juan Augé, que tiene la causa por la investigación de la red de espionaje, los procesó a los dos y les prohibió la salida del país. Sí. ¿Querés que te diga una cosa? Me parece que se avivó que Arribas había comprado tickets para San Pablo para su familia. Y bueno, le metió la prohibición de salir del país. Están complicados los muchachos. Sí. Van a tener que decir alguna cosa. Nosotros le mandamos con alguno de los topos que tenemos acá, le mandamos el 4. ¿Tenemos topo? Tenemos topo. Bueno, tenemos vaya. topo. Vamos con la siguiente, director. No. No, Ahora un poquito. ¡Oh! un poquito. Y otra dupla. Bueno, pero esta dupla... Axel Kicillof, Daniel Goyan. Gobernador de Buenos Aires, Ministro de Salud de la provincia. Yo digo, ya lo hablamos esto, lo hablamos un montón de veces. Digo, el gobierno, cada vez que prolonga una cuarentena, ¿no puede no pelearse con alguien? No, el tema es la comparación. La idea de que estamos mejor que los demás, porque los demás. Pero ya no fue mal con Brasil. Siempre comparan mal. No fue mal con el País Vasco, no fue mal con Uruguay. No. La semana pasada hablamos del País Vasco. Sí, exacto. Bueno, ahora fue Kicillof que habló de presunto confinamiento duro en Barcelona. En Barcelona, El no. gobierno español y la Generalitat salieron a decir, no, sí hay brotes, hay bloqueo, no hay confinamiento. Sí. Mala de Kicillof. Mala. Después Goyan. ayer fue, ¿no? Sí. Ayer Goyan dijo, bueno, si nosotros acá hiciéramos lo que hace Brasil, tenemos 25, 30 mil muertos. Comunicado, ¿Qué, Goyan? comunicado ¿Para qué con de los la embajada vecinos? brasileña. Con los amigos. Digo, Tenemos lo nuestro ya, suficiente con lo nuestro, digamos. hay una incontinencia, una facilidad para pelearse esta gente. Sí. Bueno, En fin, vaya al 4 de copa. 4 de copa compartido va para Así La es, Plata. así es. Vamos con la siguiente, director. ¡Epa! Un hecho de vato. ¡Epa! Esto es total, esto Esto es nuevo. absoluto. Una innovación Me tremenda. gusta, Tremendo. No, perdón. Mirá, Perdón. para Martín Guzmán. Esto es un trabajo de producción. No, Que demandó todo un alarde. días. Un alarde, Días. fue tremendo. Entre que se decidió. ¿Y quién lo inaugura? ¿Eh? Yo no sé si es porque es un garrote, no sé. No. Ah, bueno, Vale. porque tuvo, la verdad. ¿Quién lo inaugura? Martín Se lo- Guzmán, el ministro de Economía. Martín También otro platense. Mira, vos decías un 4 de Como de dijo copa, Pablito, el vamos, peronista de Stiglitz. El peronista De Stiglitz. Bueno, el hombre finalmente tardó un poquito, ¿no? Sí, tardó un poquito y aparte, bueno, el recorrido fue, digo, Se fueron cayendo monedas. se fueron cayendo monedas, Sí. digamos. Se fueron cayendo dólares, Sí. ¿no? Sí. Por lo menos 15. promesa de dólares, ¿eh? Arrancaron, Promesa. Bueno, tenés digo, razón. la evaluación, el valor presente de los bonos arrancó en $40, por ahí un poquito para abajo. Terminamos en 54. Terminó en 54,8. Claro. Sí. ¿No? En el límite de los $55, pero bueno, Sí. el acuerdo se cerró y se evitó el default total, que hubiese sido realmente una Exacto. mala noticia para la economía. Y el hombre la fue llevando. ¿Viste el detalle? ¿Cuál? ¿Cuál de ellos? Bueno, hay un montón, pero uno que poco antes de anunciar el cierre, ¿con quién comió? Con Cristina Kirchner. El señor lo dijo. No,
Todo indica que la vicepresidenta fue la que terminó diciendo, vamos para adelante, vamos para adelante. Que no llegue a 55, eso sí, pero vamos para adelante. Pero bueno. El simbolismo, ¿no? No 54-8 fue. Pero eso dicen. 54-8. 54-8, pero eso dicen, por ahí, viste, son... Bueno, pero le mandamos el garrote a... Bien, para Martín Guzmán, el ministro de Economía. Ancho de Basto vale un pedazo, No daba para espada, pero va para el ministro de Economía. Así es. Nosotros volvemos... El jueves que viene, La Rosca. Gracias. Chao, buenas noches. Chao, buenas noches. En tiempos de vacilación y ansiedad, la tendencia natural sería esperar. A medida que el contexto evoluciona, surgen nuevos desafíos y oportunidades. Por eso, renová y comprá activos con el especialista. Conectate con Adrián Mercado Subastas Online. Cachamay, un saludable momento. El plan Detectar está llegando a cada barrio de la ciudad. Estamos haciendo una búsqueda activa de nuevos casos para identificarlos y resguardarlos. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Descarga la aplicación Cuenta DNI de Banco Provincia en tu celular. Banco Provincia. Pasaporte sanitario, porque en Misiones cuidamos la salud de todos. Gobierno de Misiones. En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresá a santander.com.ar y conoce nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte. Todos dependemos de la responsabilidad social. Ministerio Público Fiscal. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Grupo Insud. Alentamos la vida. www.grupoinsud.com. La Estampa Restaurante. Delivery y Takeaway. 4801-1711. 4326-4499. Si tuviste COVID-19, podés ayudar a salvar vidas. Dona tu plasma. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Acero para hacer. Ternium. El plan Detectar está llegando a cada barrio de la ciudad. Estamos haciendo una búsqueda activa de nuevos casos para identificarlos y resguardarlos. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. El Mirasol de Puerto Madero. Delivery mediodía y noche. Teléfono 4315-6277. La energía es la capacidad que tiene la materia de producir trabajo en forma de movimiento, es decir, el poder de hacer funcionar las cosas. Adrián Mercado te invita a Expo Capipe Virtual 2020 para conocer más sobre energía, gas y petróleo. Del 10 al 20 de septiembre, la primera exposición 3D del sector petroenergético. Auspicia Adrián Mercado.